Bienvenidos a este nuevo video de Reciclar Terapia, donde cambiaremos el destino de papel. Puede ser papel bond, hojas de periódicos, revistas, fotocopias, etc. Manos a la obra. Lo primero que haremos será marcar unos triángulos alargados en el papel que vamos a cortar. Yo usaré unos trozos de papel bond que me sobraron de una impresión de un trabajo escolar. La marca está a lo largo de la hoja, que es de tamaño carta, y en la base el triángulo mide 1 centímetro. Pueden cortarse con tijeras o con cúter. Estoy reciclando también un popote o pajilla como base. También puede hacerse con un palillo o un palito para brochetas. Me va a servir como si fuera un remache por donde pasará el cordón, cadena o hilo. En el video donde hicimos papelería casera, muestro con todo detalle cómo se hacen los remaches. Te dejaré el enlace a dicho video en la tarjeta de enlace que aparece en la esquina superior derecha. Si no la ves, la vas a encontrar en la caja de información. Sobre el popote vamos a pegar la base del triángulo. Para ello me ayudé de un trozo delgado de cinta adhesiva. Así queda bien sujeto a la pajilla y permite irlo apretando muy bien. Iremos jalando el papel, cuidando que se vaya quedando centrado. Esto va a permitir que tome esa forma redonda que busco crear con la cuenta. Al llegar a la punta colocamos un poco de pegamento. Puedes usar pegamento escolar o pegamento de madera. Y el popote se corta dejando unos 2 milímetros salientes. Esto nos va a permitir sellar el remache plástico casero. Para ello emplearemos el pico caliente de la pistola de silicón. Recuerda hacerlo con mucho cuidado para no quemarte. Puedes utilizar un trozo de cartón, como lo hice en el video de la papelería, para que aunque se resbale la pistola, no vaya a lastimarte los dedos. Si no empleas el popote, puedes hacer estas cuentas usando un palillo o un palito para hacer brochetas, solo que en este caso no puede pegarse con cinta adhesiva, puesto que la cuenta deberá retirarse de dicho palito. Emplea un poco de pegamento en el papel para que quede pegado entre sí al inicio. Se sigue el mismo proceso de dar vueltas hasta llegar a la punta que se remata con pegamento. En este caso es recomendable aplicar un poco más de pegamento en toda la forma y dejarlo secar, así no deformará la cuenta cuando la retiremos del palito. Si quieres hacer tu cuenta más gruesa, puedes usar uno o más rectángulos con la medida de la base del triángulo y son los primeros que enredas. Después solamente añades el triángulo y sigues el mismo procedimiento. Si estás usando el palito o palillo y ves que no está quedando centrado el papel, puedes quitar la cuenta para acomodarla con tus dedos y después volver a ponerlo en el palito para continuar enredando. En el hueco interno donde usamos el palito o donde está el popote es donde pasará el hilo o cadena. Puedes pintar estas cuentas usando pintura acrílica o témpera, también un poco de esmalte de uñas. Yo en este caso estoy utilizando esmalte que es un poco translúcido y al final daré 2 capas de esmalte de uñas transparente. Es importante dejar secar entre cada aplicación. También puede aplicársele cualquier tipo de barniz que tengas. Dependiendo del corte que hagas en el papel, será la forma que tendrá tu cuenta. Te voy a dejar un pequeño esquema de formas y cortes que puedes hacer para crear las cuentas que tú requieras. También te voy a dejar estas imágenes de internet de bisutería creadas con este tipo de cuentas. Espero que te sirva de inspiración para cambiar la vida de papel que iba a terminar en la basura. Gracias por acompañarme.